Muy buenos días, espero que se encuentren bien, espero que sea esta última clase virtual y que la próxima ya volvamos a lo presencial. A mí me queda hasta el sábado, calculo que ustedes también, calculo que la semana que viene ya van a volver a clases. Otra de las ideas que tenemos que tener en cuenta sobre el trabajo y la ciudadanía es la idea de economía. Acá nadie pretende que ustedes sean economistas si no lo desean o que se interesen demasiado en la economía. La escuela secundaria, como todo ámbito cultural, intenta justamente mejorar, aumentar ciertos conocimientos. A alumnos de sexto año se les exige que tengan un conocimiento mínimo de la economía, que entiendan qué es la economía. Entonces lo vamos a explicar de una forma muy simple. Y para que ya quede grabado en un video, porque a veces lo expliqué en una clase, pero que quede grabado en el video para que ustedes puedan tomar apunte por si la otra vez no lo pudieron hacer. Cuando hablamos de economía hablamos de una ciencia. Y las ciencias estudian cosas, situaciones. En este caso, la ciencia económica lo que va a estudiar son los recursos. Pueden ser de un país, como yo mismo puedo analizar la economía de mi casa y los recursos míos. Mis recursos tienen que ver con mi sueldo. El de mi señora también, porque colaboramos ambos con los gastos de nuestra casa. Los recursos tienen que ver con los materiales que yo puedo tener en casa, mis bienes. Por ejemplo, si yo quiero revocar una pared, requiero arena, cemento, cal. Y yo puede que tenga medio metro de arena en mi casa, es un recurso que tengo. Pero necesito arena y cal. Bueno, con el otro recurso que es mi sueldo, yo puedo agarrar y comprar lo necesario. Esos son recursos. Una economía estudia en general recursos de un país, de una población. Como también analiza cómo se crea la riqueza, de qué manera, y no me refiero a que de qué manera las personas se vuelven ricas, sino de qué manera la gente genera ganancias, genera un producto que le interesa, genera capital. Obviamente todo lo que está, que tengo de más o que antes no tenía, y se puede considerar riqueza. Ahora bien, también la economía estudia todo lo que es la producción, qué se produce en el país. Sin ninguna duda, somos un país agroganadero. Lo que se produce en este país en grandes cantidades es productos agrícolas, como también se cría mucho ganado. Después hay otras cosas que también exportamos, que compramos. Pero en general estamos como definidos como un país agroganadero. La economía también va a estudiar de qué manera se distribuyen esos recursos, de qué manera se distribuyen esos productos, disculpen. Lo que sale de la agricultura, como lo que sale de la ganadería, como lo que sale de otras empresas, ¿no? O formas de producir. Entonces la economía va a estudiar los recursos, la forma de hacer riqueza, la creación de la riqueza, cómo se produce, dónde se produce, qué se produce, cómo se distribuye y cómo se consume. Significa quién compra lo que se produce. ¿Se compra acá? ¿Se compra afuera? ¿Es para clase media, para clase alta? ¿La clase baja lo consume? Entonces, la economía se va a encargar de ver de qué manera los bienes y los servicios que producen las personas son repartidos de cierta manera. Entonces, posiblemente algunos bienes no sean para todos, o porque realmente no es que no sean para todos, sino que no todos pueden alcanzar ese bien o ese servicio. Por ejemplo, tener luz. Hay gente que pueda estar enganchada en la luz porque no puede pagarla. Bien, hay gente que puede tener una garrafa en vez de gas natural porque no puede pagar un servicio de gas natural. Bien, todos esos estudios que hace la economía, recursos, riqueza, producción, distribución, consumo de bienes y servicios, todos tienen que ver con satisfacer necesidades humanas. No hay ningún bien que se realice para una computadora, sino para la persona que maneja la computadora o es dueña de la computadora. Entonces, todo lo que analiza la economía tiene que ver con la satisfacción de necesidades humanas. Bien, eso que produce bienes y servicios se llama medio de producción. Según la teoría marxista, los medios de producción son instrumentos, son materiales que intervienen en un proceso de trabajo. Por ejemplo, una máquina. Tengo una máquina que hace fideos. Entonces, mediante ese medio, esa herramienta que es la máquina, yo genero un producto. El producto, por ejemplo, son fideos. Entonces, el medio de producción está constituido por las materias primas. O sea, si yo no tengo harina, no puedo hacer fideos. La maquinaria, las herramientas que necesita esa maquinaria, ya sea para arreglarla
o no sé, para ajustarla o para modificar algo. Como también así el dinero es un medio de producción. Sin el dinero no compro harina, no compro máquinas. ¿Ok? Entonces también el medio de producción son las unidades, los productos que salen, también son medio de producción. Porque yo mediante la venta de los paquetes de fideo que realizo, obtengo otras cosas. Es el medio que utilizo para conseguir cosas. Entonces, mediante la producción de fideos, yo puedo satisfacer mis necesidades. Entonces, los medios de producción son las fábricas, son las máquinas, es el capital, es el dinero que se invierte, son los productos que se realizan. ¿Ok? Esos son medios de producción. Otro punto que es bastante a veces difícil de entender, que es una idea marxista, pero es interesante cómo comprenderlo, ¿no? Para entender la cuestión del trabajo, es la idea de fuerza de trabajo. La idea de fuerza de trabajo y trabajo son dos cosas totalmente distintas, pero son similares. Cuando uno está hablando de fuerza de trabajo, está hablando de la capacidad tanto mental como física que cualquier ser humano pueda tener, ¿no? Y para llevar una tarea determinada. Si por ejemplo yo quiero generar una actividad de albañilería, requiero de mis manos, requiero de mis piernas, mi cintura, mi fuerza, pero también de cierta parte de intelecto. ¿Por qué? Porque requiero hacer un tipo de mezcla, no cualquiera. Sepan que para revocar es un tipo de mezcla, para hacer una columna es otro tipo de mezcla. Hay mezclas que llevan piedra, hay otras que llevan cemento, hay otras que llevan cemento solo pero no tienen cal. No digo una infinidad de situaciones, pero muchas que requieren de cierto intelecto. Entonces, la fuerza de trabajo tiene que ver con esa capacidad mental y física para realizar una tarea. Esta idea, les decía, es una idea de Karl Marx que escribe en su obra El Capital. Entonces, la fuerza de trabajo tiene que ver con el tiempo que invierte una persona para realizar una tarea, muchas veces para otro. Por ejemplo, yo trabajo para la Secretaría de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, ellos son mis empleadores y yo invierto, no sé, con ustedes, por ejemplo, 2 horas semanales para enseñarles trabajo y ciudadanía. Bien, entonces, esas 2 horas multiplicado por 4, 8 horas mensuales, es la fuerza de trabajo que yo pongo a disposición para que la Secretaría de Cultura y Educación me pague un sueldo, me remunere la tarea. Remuneración igual a salario, sueldo, money, lo que me pagan. Entonces, cuando hablamos de fuerza de trabajo, no estamos hablando de trabajo, pero cuando hablamos de trabajo, hay una fuerza de trabajo. Ahora, fuerza de trabajo y trabajo no es lo mismo. Una es la actividad y la segunda es el tiempo que invierto para realizar esa actividad, que siempre va a ser física o mental. Albañilería, calculemos 80-90% físico, 10% intelectual. En el ámbito educativo, mi tarea va a ser mucho menos física y mucho más intelectual. Entonces, la fuerza de trabajo va a ser esa cantidad de horas que invierto, tanto físico como mental, para realizar una tarea. Otro concepto muy interesante que también tiene Marx y que ha sido muy criticado por Adam Smith, por ejemplo, que es otro, es un defensor acérrimo, o sea, muy decidido del marxismo, del comunismo y un defensor del capitalismo, Adam Smith. Marx define la palabra plusvalía como un valor agregado al trabajo del obrero. Entonces, de esa manera se genera un plus que se lo queda el empresario. Eso es plusvalía. Para Marx eso está mal. Ahora, Adam Smith calculo que diría que esa es la ganancia del empresario. Que el empresario no invertiría en armar una empresa, una fábrica, comprar máquina, alquilar un local, no sé, la cantidad de plata que debe salir formar una fábrica, armar una fábrica, no lo haría si no fuera a tener una ganancia. Bueno, para Marx, ese agregado que muchos le llaman ganancia, él lo llama plusvalía y está en contra, porque de esa plusvalía el obrero no se lleva nada, es un porcentaje muy chico según Marx lo que se le paga al obrero, por ejemplo, para hacer una silla. Supongan esto, un dueño de una fábrica le paga a un obrero 10 pesos para hacer una silla, pero él no lo vende 10 pesos, la vende a 30 pesos. De esos 20 pesos que le agrega, descuenta lo que sale
no sé, la madera, los clavos y las herramientas que usa el obrero para esa silla. Y de esos 20 pesos hay un porcentaje que puede ser 10, 5 o 20 o 15, no 20 no, pero hasta 15 ponele, que es su ganancia. Para Marx es plusvalía. Bien, otra idea interesante que tenemos que ver es la idea de rutina. Cuando hablamos de una rutina laboral, hablamos de algo que hago siempre. Un camino puede ser una rutina, es un modo determinado de hacer las cosas. Yo voy todos los días a las 8 de la mañana a tal escuela. Y vos no necesitas reflexionar mucho, es mi rutina. A mí me pasa con el auto muchas veces que voy por un lado y de repente doblo. Y capaz que mi señora me dice, pero íbamos a otro lado. Y yo le digo, el auto dobla solo. Porque pareciera que mi auto tuviera una rutina. El inconsciente soy yo. El que no está consciente de que doblé soy yo, pareciera, ¿no? Pero la idea de rutina tiene que ver con algo que hacemos siempre y casi sin pensarlo. Ahora, distinta es la idea de alienación. Cuando hablamos de alienación, para Marx, tanto como para Hegel, dos filósofos del siglo XIX, que hablan mucho sobre trabajo, es un concepto que describe una situación en la que, según ellos, el sujeto no sobrevive. No es que se va a morir en la alienación, sino que el sujeto deja de ser sí mismo para convertirse en otra cosa distinta. Ser parte de la máquina, digo siempre yo. Ser parte de la fábrica. Cuando esa persona deja de ser esa persona y está alienado, deja de ser él. Siempre tenía un ejemplo con un alumno llamado Facundo Pérez, que estudiaba hace un montón de años en otra escuela donde yo había empezado, y era un alumno que le gustaba Boca más que respirar y comer. Era muy, muy fanático de Boca, y yo daba el ejemplo de que un día Facundo había conseguido trabajo en una fábrica, no era lo que más le gustaba, pero no le quedó otro que trabajar en una fábrica, y estaba tan compenetrado en su tarea que llegaba a la casa y pensaba cómo mejorar la tarea el otro día, se levantaba más temprano para estar despierto y tener en cuenta cómo realizar la tarea mejor, volvía y se sentaba en la mesa y hablaba de cómo le fue en el trabajo, de las piezas que producieron, de cómo era el jefe, si era malo, si era bueno, estaba hablando todo el día de trabajo. Y en un momento se dan cuenta que Facundo no hablaba más de fútbol, no hablaba más de Boca. Y la esencia de Facundo, su particularidad, su personalidad, era ser de Boca. Era su particularidad más evidente. Y esa la perdió cuando empezó a estar alienado, cuando se convirtió en parte del trabajo. Bien, les voy a dejar una pequeña actividad para que puedan realizar. Ante cualquier duda me escriben sin ningún problema, contesto lo antes posible. Les mando un abrazo, espero que se encuentren todos bien. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Chao.